Bueno, lo que uno se puede preguntar, habiendo visto LDA y regresión logística, es, en el caso de que los datos fueran generados cumpliendo la hipótesis generativa de LDA, es decir, dos gaussianas con distinto vector de medias y misma matriz de covarianza. Si yo con esos datos entreno un modelo de regresión logística, ¿converjo a la misma solución que me da LDA? Bueno, analicémoslo. Bien, lo vamos a analizar para el caso unidimensional, porque lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de entender algunos conceptos detrás, no vamos a hacer una demostración formal. Se puede generalizar esto que vamos a ver para el caso n-dimensional, es un poco más complejo, pero se puede hacer. Pero todo lo que veamos en este caso unidimensional va a darnos algunos conceptos como para entender más tanto la función de costo de la regresión logística como la hipótesis generativa de LDA. Así que veámoslo. Bien, en principio lo que nosotros decimos es que con la hipótesis generativa es que ¿sí? Esta es la distribución gaussiana univariable. Eso básicamente es la distribución con los que se generan los datos de la clase 0. Esta es la distribución con la que se generan los datos de la clase 1. ¿Sí? Básicamente dos gaussianas, en este caso univariables, con el mismo desvío estándar o la misma covarianza. Ahora, ¿qué significa la probabilidad a priori que está acá representada por pi sub 0? Bien, esta probabilidad a priori lo que significa es a qué ritmo se generan los datos de cada una de las clases. Básicamente yo puedo pensar a mi modelo generativo como lo siguiente. Básicamente lo que hago primero es un ensayo de Bernoulli con probabilidad pi0 y p1. Para el caso puntual que vamos a analizar en un ratito, pi1 vale 0,3 y pi0 vale 0,7. En casos concretos, en este problema, elijo a este con probabilidad 0,3, a este con probabilidad 0,7. Y una vez que sorteo entre este y este, agarro la gaussiana que corresponda. Por ejemplo, en el caso de pi1, en el ejemplo es media 3 y desvío estándar 2. En pi0 es media menos 2 y por supuesto desvío estándar 2 tiene que ser el mismo. Entonces, una vez que elijo una gaussiana, uno con una probabilidad y otro con otra probabilidad, elijo la gaussiana y con esta gaussiana genero un dato. O con esta gaussiana genero un dato de acuerdo a quien haya salido en este experimento de Bernoulli. Esto lo podemos ver en este gráfico. ¿Cómo lo podemos ver en este gráfico? Bueno, de la siguiente forma. Esto es una distribución gaussiana pesada por, en este caso, pi0, que es 0,7, por eso es más grande. Y esta es una distribución gaussiana pesada por 0,3. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si calculo el área bajo la curva de esta gaussiana, lo que me va a dar es 0,7 y si calculo el área bajo la curva de esta gaussiana, lo que me va a dar es 0,3. Y si yo sumo esta distribución, sí que no es una distribución, sino esta distribución por 0,7 y esta distribución por 0,3, me va a dar algo que va a tener una pinta más o menos así, ¿sí? Como algo así, después va a caer y después va a volver a subir. ¿Qué va a ser? Esto más esto. Esto sí va a tener un área bajo la curva de 1. Y de hecho nosotros sabemos que sumar este numerador y este numerador es P de X. Y esta va a ser la forma que va a tener P de X. ¿Y cómo puedo pensar esta sigmoidea? ¿Sí? Que básicamente me da
¿Qué significa esta sigmoidea? Bueno, esta sigmoidea, digamos, una cosa para aclarar, esta escala es la de estas dos gaussianas pesadas y esta escala pertenece a esta sigmoidea, que es la distribución de probabilidad. Bueno, yo esto lo puedo pensar como que, por ejemplo, para x igual a 2,5 se generan, ¿sí? Se generan esta cantidad, ¿sí?, de datos de clase 1 y esta cantidad, o más bien esta proporción de datos de clase 0. ¿Y cómo puedo calcular este punto de la gaussiana que corresponde, de la sigmoidea que corresponde a x igual a 2,5? Bueno, puedo agarrar a esto, que es la cantidad de puntos que se generan de clase 1, y dividirlo por la cantidad de puntos que se generan de clase 1 más la cantidad de puntos que se generan de clase 0. Dicho de otra forma, cuando yo estoy clasificando, significa que cuando llegue un dato con x igual a 2,5, lo que va a pasar es que este porcentaje, ahora estoy en la escala de la derecha, ¿sí? 2,5 significa que este porcentaje, ¿sí?, de veces va a ser igual a 1 y este porcentaje, esto es el 1, y este otro porcentaje de veces el dato va a pertenecer a la clase 0. Entonces, básicamente, si yo tuviera muchas muestras, lo que podría hacer es contar para cada punto cuántos hay puntos hay que se hayan generado con esta gaussiana, cuántos puntos hay que se hayan generado con esta otra gaussiana. Hago esta cantidad dividido esta cantidad más esta cantidad y voy a ir teniendo cada uno de estos valores. Habiendo repasado la hipótesis generativa, antes de entender que converge a lo mismo, vamos a analizar qué pasaría si yo entrenara una regresión logística donde los samples que yo tengo, los datos que yo tengo, ¿sí?, son los valores de probabilidad de 0 y de 1 que yo voy sampleando a partir de cada una, ¿sí? Los voy sampleando de esta sigmoidea. ¿Qué significa? Bueno, que yo voy a agarrar un dato y lo voy a generar así. Voy a venir acá, por ejemplo, en 2,5 y voy a tener, a partir de este dato voy a quedarme con este valor para generar P de L de A de I igual a 0 dado X igual a 2,5 y voy a quedarme con este valor y voy a decir P L de A de I igual a 1 dado X igual a 2,5. Bien, entonces con eso yo genero un par de valores. Entonces este sample, que de haber sampleado esta sigmoidea, fíjense que cada una de estas sigmoideas me va a dar una distribución de Bernoulli. Entonces cuando yo samplee, por ejemplo en 0, voy a tener una distribución de Bernoulli que va a tener como valor de la clase 1 este valor de la sigmoidea y como valor de la clase 0 1 menos, ¿sí?, 1 menos lo que tenía en la clase 1. Entonces supongamos que esto es 0,8 y esto es 0,2. Entonces acá voy a tener que un dato, estos eran los datos anotados, acá voy a tener un 0,8 y acá voy a tener un 0,2. Acá esto va a ser 2,5 en este caso. ¿Sí? Vamos a poner acá en medio los valores de X. Cuando venga acá, supongamos que esto es 0,25, entonces acá voy a tener para X igual a 0, voy a tener de clase 1 0,25 y de clase 0 0,75. La pregunta es, si yo sampleo muchos valores de esto, ¿a qué va a converger esta binary cross entropy? O sea, este modelo de acá, al cual yo le puedo ir ajustando los parámetros. ¿A qué modelo
lo correcto habría sido no incluir el logaritmo. ¿A qué modelo va a converger esto de acá? Bueno, si nosotros pensamos una sola distribución de Bernoulli de todas estas, ¿sí? Nos quedamos con un solo término de la sumatoria, habíamos visto que la entropía cruzada se hace mínima cuando ambas distribuciones son iguales. O sea, cuando esta, que en la entropía cruzada la solíamos llamar Q, esto sería Q, esto es no Q, o sea, esta es la distribución Q, ¿sí? Bueno, nosotros lo que habíamos visto cuando vimos la entropía cruzada es que la entropía cruzada se minimiza cuando ambas distribuciones son iguales. Es decir, cuando este valor es igual a este y este valor es igual a este. ¿Se acuerdan que en ese caso la entropía, ¿sí? Analizando solamente esto, la entropía cruzada entre estas dos distribuciones convergía a la entropía de la distribución que ahora es única porque es la misma. Y dicho de otra forma, cuando nosotros tenemos esto, lo podríamos escribir así. Esto era una parte, esta era la parte que yo no me podía sacar de encima, que era la entropía de los datos, más la divergencia KL de Q con respecto a P, se escribía así, y que cuando estas dos distribuciones son iguales, la divergencia KL se iba a 0, y que en general elegíamos la entropía cruzada y no la divergencia KL como métrica, porque lo interesante de esto es que una vez que terminé de entrenar, el número que me da es una medida de la seguridad o de la inseguridad de mi modelo. Entonces, entendiendo esto, la forma en la cual absolutamente todas estas distribuciones que yo voy sampleando de esta, ¿sí?, de esta sigmoidea, cada una de las distribuciones que yo voy a ir sampleando en distintos puntos de la sigmoidea, se van a ver plenamente satisfechas, o sea, se van a ver con entropía cruzada mínima, en el caso de que en todos los puntos que yo sampleo el modelo me dé exactamente lo mismo que esta probabilidad que yo estoy sampleando acá. La pregunta es, ¿eso yo lo puedo lograr? Claro que lo puedo lograr. ¿Por qué? Porque el modelo de regresión logística es una sigmoidea de menos AX menos B. Entonces, acá hay un error. Esto es más X más B porque la sigmoidea ya tiene el menos acá adelante. Entonces, si mi modelo ya me permite, ¿cómo lo permite el modelo? Bueno, el modelo lo permite muy fácilmente eligiendo esto. ¿Sí? Acá también está cometido el mismo error. Si yo hago que esto sea A y que esto sea B, entonces voy a copiar perfectamente todas las distribuciones que voy sampleando de esta distribución con mi regresión logística y va a ser exactamente igual a la de LDA. Entonces, en principio, mi modelo es capaz de copiar perfectamente todas estas distribuciones de Bernoulli. Y ahora lo que nos tenemos que responder es, bueno, pero yo no estoy entrenando, yo no entreno a esto con mi distribución de Bernoulli. Yo de acá no pongo la distribución de Bernoulli. Acá yo pongo un 1 o un 0, dependiendo si el sample salió de esta de esta gaussiana o de esta gaussiana. Entonces ahí tenemos un problema adicional. Ya entendemos o ya vemos que
puedo copiar esta distribución, pero lo que yo le estoy dando acá no son las distribuciones puramente, sino que lo que le estoy dando son samples, ¿sí?, de una gaussiana o de otra gaussiana. Entonces ahora lo que tenemos que responder es cómo entender esa diferencia entre cómo yo entreno realmente la regresión logística y esto que acabamos de entender de copiar una distribución. Ahora lo que nosotros tenemos son anotaciones que van a valer 1 o 0. Recuerden que cuando valen 1 solamente sobrevive este término, cuando valen 0 solamente sobrevive este término, ¿sí? Eso era la forma en la que lo escribíamos. Ahora, pensemos lo siguiente. Supongamos que justo podemos ampliar muchas veces, ¿sí?, para x igual a 2,5. Bueno, si podemos ampliar muchas veces para x igual a 2,5, habíamos dicho que el 80% de las veces íbamos a tener clase 1 y el 20% de las veces íbamos a tener clase 0. Si podemos ampliar, supongamos que ampliamos 100 veces, o mejor, supongamos que ampliamos infinitas veces ese punto, nosotros lo que vamos a tener va a ser que en esta suma vamos a tener infinitos términos, ¿sí?, que van a corresponder a x igual a 2,5. Y de esos infinitos términos se va a cumplir que el 20% de las veces va a haber un 1 acá y el 80% de las veces va a haber un 1 acá. Porque el 20% de las veces esto va a valer 0, 1 menos 0 me va a dar 1, el 80% de las veces acá va a haber 1. Entonces, si yo separo todos los términos que tienen a x igual a 2,5, ¿sí?, y me quedo solo con esa parte, ¿sí?, supongamos que eso es lo que yo llamo, no los amplío, o sea, que sea infinitas veces. En definitiva, lo que estoy diciendo es que el límite de n tendiendo a infinito de esto va a ser 1 sobre n por la suma de i igual. Estoy quedándome solamente con los n términos para los cuales x es igual a 2,5. Entonces esto acá me va a dar 0,8 por n por el logaritmo. Voy a simplificar acá para que me entre, pero creo que se entiende. Por más 0,2 por el logaritmo de 1 menos PRL. Acá en vez de poner ¿sí?, para que quede, a esto lo llamé 1 menos PRL. Y en el límite de esto tendiendo a infinito, lo que me va a dar es que, o sea, ¿por qué en el límite de n tendiendo a infinito? Porque ahí es donde se va a cumplir que el 80% de las veces, porque yo voy a haber podido ampliar perfectamente ese punto, o sea, con infinitas samples, el 80% de las veces voy a tener y el 20% de las veces, acá me falta el n, voy a tener este número. Si no, muy probablemente este número, ¿sí?, no va a ser exacto, voy a tener un ruido. Entonces, esto básicamente lo que me va a dar es 0,8 por el logaritmo de PRL más 0,2 por el logaritmo de 1 menos PRL. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir es que sampleando muchas veces una
¿sí? Sampleando muchas veces un valor en particular, es como si yo hubiera sampleado a la sigmoidea y hubiera entrenado con 0,8, acá con el P de LDA, para igual a 1, y un 0,2 con el P, lo que hacíamos con el P de LDA para igual a 0. Entonces, cumplen dos cosas. Acá se hace como, tengo que tener varios samples como para poder estimar correctamente este 0,8 y este 0,2. Y en distintos lugares, por supuesto, porque yo quiero estimar toda la sigmoidea. Bien, ahora, como yo estoy fijando que esto sea una sigmoidea, ¿sí? Realmente el margen que yo tengo, ¿sí? Para los distintos modelos que puedo proponer es muy chico. En definitiva son todas sigmoideas. Y eso va a hacer que en realidad yo no necesite ampliar todos los puntos e infinitas veces para tener correctamente estas estimaciones, sino que con muchos menos ya se puede lograr una buena estimación. Bueno, esto es una idea intuitiva de por qué la regresión logística debería copiar LDA, sobre todo a medida que n es cada vez más grande. La pregunta que queda ahora, y que estaría bueno que piensen un poco antes de ver lo que sigue, es cuántos samples generados con la hipótesis de LDA creen que hace falta para entrenar la regresión logística. ¿Más que en LDA para converger o menos que en LDA? O sea, ¿cuántos puntos generados necesito para la regresión logística con respecto a cuántos puntos generados necesito para LDA para que ambos converjan? Piénsenlo y después vean los resultados prácticos.